El largo camino hacia la libertad es la autobiografía de Nelson Mandela, una de las figuras más influyentes y veneradas de la historia mundial. Escrito durante su encarcelamiento, el libro narra su viaje desde su infancia en el sur rural de África hasta su ascenso como líder en el movimiento anti-apartheid, culminando con su liberación y eventual presidencia de Sudáfrica. La vida de Mandela es un testimonio de resiliencia, determinación y la lucha inquebrantable por la justicia. En el largo camino hacia la libertad, Mandela reflexiona sobre sus experiencias personales, sus luchas políticas y la lucha más amplia por la igualdad en Sudáfrica, ofreciendo una visión de sus pensamientos, valores y liderazgo. Infancia y orígenes. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el pueblo de Mbeso, en la provincia del Cabo Oriental. Pertenecía a la familia real Tembu, aunque su familia había sido desplazada de sus tierras tradicionales. Su vida temprana estuvo marcada por su conexión tanto con la línea real como por su exposición a las realidades, a menudo duras, del Sudáfrica colonial. La autobiografía de Mandela pinta una imagen vívida de sus años formativos. Su educación, su introducción a las formas del mundo y su creciente conciencia de las desigualdades raciales que regían la sociedad en la que vivía. Mandela asistió a la escuela local, donde su maestro le dio el nombre de Nelson, como parte de una tradición de poner nombres occidentales a los niños africanos. Desde joven absorbió los valores de sus antepasados, valores de respeto, dignidad y responsabilidad. A medida que crecía, Mandela dejó sus raíces rurales y se trasladó a la ciudad de Johannesburgo, donde siguió su educación y se unió a la lucha política contra el apartheid. Educación y despertar político. En las primeras etapas de su vida, la educación tuvo una gran influencia en Mandela. Su traslado a Johannesburgo fue un punto de inflexión, ya que marcó su primer encuentro real con los sistemas opresivos que regían la sociedad sudafricana. Fue durante su estancia en Johannesburgo cuando Mandela conoció al Congreso Nacional Africano, ANC, y comenzó a alinearse con sus ideales. El ANC se fundó en 1912 con el propósito de abogar por los derechos de la población negra en Sudáfrica y oponerse a la creciente discriminación racial que el gobierno blanco imponía a través de las políticas del apartheid. La educación de Mandela no solo amplió su mente, sino que también le permitió interactuar con otros estudiantes y activistas que compartían su frustración y deseo de cambio. La opresión sistemática de los sudafricanos negros, junto con las realidades del colonialismo, alimentó su despertar político. En la universidad, Mandela se involucró en la política estudiantil, lo que sentó las bases de su compromiso con la lucha por la justicia social. Lucha contra el apartheid. El periodo más significativo de la vida de Mandela, tal como se describe en El largo camino hacia la libertad, fue su participación en la lucha contra el apartheid. A mediados del siglo XX, Sudáfrica estaba gobernada por un sistema institucionalizado de segregación racial conocido como apartheid, que discriminaba a las poblaciones no blancas y les arrebataba derechos humanos básicos. Bajo el apartheid, la mayoría de la población, los africanos negros, enfrentaban severas limitaciones en sus derechos a la educación, la propiedad de tierras, la participación política e incluso las libertades civiles básicas. Mandela, junto con otros líderes de la ANC, trabajó incansablemente para desafiar este sistema opresivo. Su liderazgo en el ANC se convirtió en un elemento central de los esfuerzos de resistencia de la organización, que incluyeron boicots, huelgas y protestas. Su involucramiento con el ANC lo llevó a ser arrestado y a iniciar su largo encarcelamiento. La autobiografía revela los sacrificios personales que Mandela hizo por su causa, así como el costo emocional y psicológico que la lucha tuvo sobre él y su familia. A pesar de sus sacrificios personales, Mandela se mantuvo firme en su compromiso con su causa. Entendió que la lucha por la igualdad y la libertad era larga y difícil, pero creía que era una lucha que valía la pena. A lo largo del largo camino hacia la libertad, Mandela subraya la importancia de la unidad, la disciplina y el compromiso con una causa más grande que uno mismo. Encarcelamiento y dificultades. La parte central del largo camino hacia la libertad trata sobre el encarcelamiento de Mandela, que duró 27 años. Después de ser arrestado en 1962 por su papel en la organización de la resistencia armada contra el régimen del apartheid, Mandela fue sentenciado a cadena perpetua.
Durante gran parte de su encarcelamiento fue recluido en la isla Robben, una isla remota frente a la costa de Ciudad del Cabo. La autobiografía ofrece una conmovedora descripción de las duras condiciones que él y otros prisioneros políticos sufrieron durante este tiempo. Fueron sometidos a trabajo forzado, mala nutrición y un trato brutal por parte de las autoridades penitenciarias. A pesar de estas condiciones, la resolución de Mandela no se quebrantó. Usó su tiempo en prisión para continuar su educación, escribir y mantener comunicación con el mundo exterior mediante medios secretos. Los escritos de Mandela desde la prisión revelan a un hombre que nunca perdió la esperanza. Encontró consuelo en la unidad de la lucha y la creencia de que algún día el apartheid caería. A lo largo de su tiempo en prisión, continuó siendo un símbolo de resistencia y esperanza para millones de sudafricanos que luchaban por su propia libertad. Sus cartas y sus conversaciones con otros prisioneros mostraron su profundo entendimiento de la interconexión entre la libertad personal y política. La perseverancia, paciencia y firme creencia en la justicia de Mandela ayudaron a mantener su espíritu durante los días más oscuros de su encarcelamiento. Liderazgo y negociaciones. Tras su liberación en 1990, Mandela emergió como un ícono mundial de la libertad y los derechos humanos. Su liderazgo fue fundamental para negociar el fin del apartheid y promover una transición pacífica hacia la democracia en Sudáfrica. Los últimos capítulos de El largo camino hacia la libertad reflejan la experiencia de Mandela en el mundo posterior al apartheid, mientras trabajaba para sanar las divisiones que habían marcado al país durante décadas. La capacidad de Mandela para negociar con sus antiguos opresores fue una de sus cualidades definitorias. Entendió que la reconciliación, en lugar de la retribución, era clave para construir una Sudáfrica democrática. Su decisión de guiar al país a través del complejo proceso de construcción nacional y su compromiso con el principio de Ubuntu, la creencia de que yo soy porque nosotros somos, fue crucial para evitar la violencia racial que muchos temían que seguiría a la caída del apartheid. El liderazgo de Mandela no estuvo exento de desafíos. Sudáfrica, aunque libre del apartheid, enfrentaba graves problemas económicos y sociales, muchos de los cuales eran el resultado de décadas de discriminación institucionalizada. Sin embargo, Mandela se mantuvo enfocado en crear un país donde todos los sudafricanos pudieran vivir con dignidad e igualdad, independientemente de su raza o antecedentes. Como primer presidente negro de Sudáfrica, Mandela promovió políticas de justicia social, reforma económica y reconciliación nacional. Su presidencia marcó el comienzo de una nueva era en la política sudafricana, una era caracterizada por la esperanza, la sanación y la promesa de un futuro mejor. El largo camino hacia la libertad es más que una crónica del viaje personal de Nelson Mandela. Es un testamento del poder del espíritu humano, la resiliencia de aquellos que luchan por la justicia y la importancia de mantener los principios frente a la adversidad abrumadora. El legado de Mandela va más allá de su rol como líder político. Se le recuerda como un símbolo de coraje, perdón y la lucha universal por la libertad. La autobiografía de Mandela ofrece a los lectores una visión profunda y personal del hombre que ayudó a dar forma al curso de la historia. Es una historia de sacrificio, lucha y triunfo, pero también una historia de esperanza. Como escribió el propio Mandela, he caminado ese largo camino hacia la libertad. He intentado no desfallecer. He cometido pasos en falso a lo largo del camino. Pero he descubierto el secreto de que después de subir una gran colina, uno solo encuentra que hay muchas más colinas por escalar. He tomado un momento aquí para descansar, para robar una vista de la gloriosa vista que me rodea, para mirar atrás la distancia que he recorrido. Pero solo puedo descansar un momento, porque con la libertad vienen responsabilidades, y no me atrevo a quedarme quieto, porque mi largo camino no ha terminado. En conclusión, el largo camino hacia la libertad no solo es una reflexión sobre el viaje de Mandela, sino también una exploración profunda de la lucha por la libertad e igualdad. Es una obra que continúa inspirando a generaciones de lectores alrededor del mundo y sirve como un recordatorio del poder perdurable de la esperanza, la determinación y la lucha constante por la justicia. A través de su vida, sus palabras y sus acciones, Nelson Mandela nos enseñó que el camino hacia la libertad puede ser largo, pero siempre vale la pena recorrerlo.